Desperté al sonido de la voz de una mujer haciéndome esa pregunta. La voz me era familiar, pero solo un poco. ¿Acaso la había conocido? ¿Dónde estábamos? Estaba en una cama, ¿no? Habíamos hecho todo mal cuando el ferrocarril cerró la línea por Tulson. No sé si eso era verdad o no. Aparte de los envíos grandes que eran demasiado pesados para aviones o camiones, ¿alguien usaba trenes ahora? De cualquier manera, hacía 5 años, día por día, que habían hecho correr el último tren por la vía, que empezaron las matanzas y nadie pudo salir del pueblo. Lo llamaban el tren de la muerte, lo cual no tenía sentido por varias razones. Primero, no era un tren. Era Harvey Stark con su viejo uniforme de conductor, paseándose sobre Jeff Hammond como si fuera un toro de élite. Stark era un tipo pequeño, seguro, y Jeff estaba hecho como una casa de ladrillos, así que podía cargar a Stark sobre sus hombros sin problema. Si eso fuera todo, la gente se habría reído y seguido con su día. Pero Jeff llevaba una de esas lámparas de cabeza con correa y Stark tenía ese silbato que empezaba a sonar cuando sentía la necesidad de advertirle a alguien que el tren venía. Excepto que en lugar de un tren, era un hombre desnudo de 400 libras, rasurado y resbaladizo de sudor, con un machete en cada mano y una erección dura en medio, haciendo malditos ruidos de tren mientras el pequeño cabrón que tenía sobre su espalda tocaba ese silbato y lo animaba como si fuera un semental de élite. Podrías pensar que la gente lo vería venir y saldría corriendo, pero no. Los primeros 3 o 4 simplemente se quedaron ahí, mirando con confusión mientras la pareja se abría paso hacia ellos y empezaba a descuartizarlos. Para ese momento, la policía había intentado detenerlos, pero nada los derribó o siquiera pareció hacerles daño por mucho tiempo. Los policías habían disparado hasta que el tren les apuntó con su ojo brillante, y entonces incluso los que intentaron correr fueron atropellados. Al día siguiente, encontramos 40 o 50 balas sangrientas y deformadas en la calle, como si el viejo tren de la muerte las hubiera vomitado. Tal vez lo había hecho. Pero nada de esto tenía sentido, ¿verdad? No vivía en este lugar, y sí, sabía y recordaba todo esto, pero ¿qué clase de tonterías eran? ¿Y realmente me había pasado a mí o todo era solo un sueño del que necesitaba despertar? Estoy intentando darte una oportunidad. Jadeé cuando una mano pequeña me dio una bofetada en la cara. ¿Qué, Jesús, qué está pasando? Se encendió una lamparita pequeña a mi lado y vi a la chica sentada en el borde de la cama, con los ojos entrecerrados mientras me miraba. La recordaba. Era linda. La había conocido en el bar y... Reacciona, ¿sí? ¿Estás despierto? ¿Me escuchas? Sentí que quería volver a dormir, pero luché contra la necesidad. Podía volver a pegarme. Estoy despierto. Me golpeaste. Rodando los ojos, ella dejó escapar un suspiro. ¿Sientes algo arrastrándose sobre ti? Mis ojos se abrieron de golpe al darme cuenta de que sí. Entrando en pánico, comencé a cepillarme frenéticamente el pecho. ¿Qué es? Quítalo de mí, yo, no veo nada. Ella asintió. Oh, está ahí, simplemente no podemos verlo o tocarlo tan pronto. Pero tienes problemas más grandes, ¿en lo que estabas metido hace un rato? Se llama sueño de sombrerero. No es un sueño normal y si te dejas llevar, puedes quedar atrapado ahí, y perder la cabeza. La miré fijamente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ella comenzó a hablar y luego bajó la mirada antes de continuar. La versión corta es que te drogué.
No tuvimos sexo ni nada, solo, te marqué. Señaló un punto en mi brazo. Había un pequeño círculo negro conectado a un rectángulo negro que se ensanchaba en la parte inferior. ¿Qué? ¿Me marcaste? ¿Qué es eso? La mujer soltó una pequeña risa mientras levantaba la mano para mostrar un tatuaje similar, más refinado, en su espalda. Es una cerradura. Simplemente no soy muy artista. Solo lo hice con un marcador, y bueno, un poco de mi sangre y saliva mezcladas. Me aparté de ella mientras me sentaba en la cama. ¿Qué carajos? ¿De qué estás enferma? Su expresión era indescifrable mientras me miraba. ¿Yo? Nada ahora, quiero decir, gracias a ti. No es como una enfermedad normal. Se mueve, pero no deja nada atrás. Lo das con una cerradura, y, la cosa de la saliva y la sangre. Comencé a sacudir la cabeza. Estás completamente loca. Ella volvió a reír. No, no creo, ya no. Dejó de arrastrarse sobre mí tan pronto como me puse esta marca. Pero mi padre estaba loco. Estuvo loco durante casi 2 años antes de que le hiciera caso. Vi que ahora estaba llorando. Me contó esas historias sobre una locura que había encontrado, no un problema con el cerebro o la mente, sino una cosa viviente que cazaba y se arrastraba de persona a persona hasta que las drenaba por completo. Cuando finalmente me desesperé lo suficiente para tenerlo de vuelta, comencé a prestar atención, y no pasó mucho tiempo antes de que le creyera. Quería que le ayudara a escapar del hospital para poder encontrar a alguien a quien dárselo, pero sabía que eso nunca funcionaría. Y podía ver que su control se estaba debilitando. Se secó los ojos. Así que finalmente lo convencí para que me enseñara lo que tenía que hacerse y me lo diera, solo por un rato. Me hizo prometer que encontraría a alguien cruel y malvado que se lo merecía, pero, ¿cómo lo sé? Y no podía soportar sentirlo sobre mí, sabiendo que se estaba metiendo en mi cerebro. Me estremecí. Tenía razón. Todavía podía sentirlo, como una brisa tenue que no estaba ahí, no solo en mi pecho, sino en la oscuridad detrás de mis ojos. Rebuscando, buscando grietas y heridas para explotar. Jesús, para. Ella tomó mi mano. No. Necesitas entender. Necesito que entiendas para que tengas una oportunidad. No te hice esto para fastidiarte o arruinarte la vida. No es personal. Lo hice para salvarme a mí y a mi papá. Y puedes hacer lo mismo que yo, y quizás puedas encontrar a alguien que realmente se lo merezca. Solo mantente despierto. Toma mucha cafeína o pastillas o lo que sea. Le agarré el brazo, apretando los dientes. ¿Por qué no te lo devuelvo? Ella sacudió la cabeza mientras volvía a agitar su otra mano. No funcionará. Papá dice que no tomará la misma cerradura 2 veces. Levantándose, se alejó y se dirigió al otro lado de la habitación. Aún así, supuse que estarías furioso. Es por eso que me voy antes de que la droga desaparezca lo suficiente para que me persigas. Traté de mover las piernas y ella tenía razón. Estaban ahí y podía sentirlas, pero todo seguía sintiéndose flojo y líquido debajo de mi cintura. Eres una maldita perra. La mujer asintió. Sí, supongo que sí. Y lo siento. Buena suerte. Y luego se fue. Pasaron otros 30 minutos antes de que pudiera levantarme y caminar hasta la puerta.
Habíamos estado en una habitación de motel barata no muy lejos de un bar que recordaba haber visitado, pero a estas horas todos los autobuses se habían ido y los taxis eran pocos y distantes entre sí. Terminé sentado en un banco durante casi una hora esperando que llegara un servicio de transporte, entrando y saliendo de sueños extraños todo el tiempo. Consideré llamar a la policía, pero no estaba seguro de qué decirles. Y era vergonzoso, fui drogado por una mujer linda pero loca que me marcó, e inventó una historia extraña. Decidí simplemente ir a casa, dormir un poco y decidir qué hacer a la mañana siguiente. Excepto que no desperté a la mañana siguiente. En cambio, fue 3 días después, estaba acostado en una cama cubierta de pis y caca seca, y estaba tan deshidratado que tuve que arrastrarme al baño para beber del inodoro porque no podía alcanzar el lavabo. Recordé dónde había estado. No era solo un lugar. Algunas veces estaba de vuelta en el pueblo que estaba siendo aterrorizado por el tren de la muerte. Otras veces estaba bajo tierra, arrastrándome por un túnel lleno de envoltorios y trozos de dulces. Pasé varias horas en un edificio con paredes carnosas que sangraban cuando las tocabas y gemían con cada paso que dabas. Algo vivía en esas paredes y iba tras de mí, así que tuve que seguir moviéndome a pesar del hedor, el ruido y la sangre. Una y otra vez, a través de una cosa terrible y luego otra, y todo el tiempo, mi invasor invisible se arrastraba sobre mí, sondeándome y mordiéndome ligeramente como si estuviera probando el sabor de su nueva carne. Te digo todo esto porque quiero que entiendas que ahora te creo. Y quiero que sepas que, como dijiste, no es personal. No va a funcionar, ya te lo dije. Me río un poco, encendiendo la lámpara de cabeza para poder ver mejor en la oscura habitación en la que finalmente la encontré escondida después de semanas de rastrearla. No estoy de acuerdo. Lo he pensado mucho. Todavía puedo dártelo, solo necesito deshacerme de tu pequeña cerradura. Ella ahora lloraba con fuerza mientras intentaba liberarse de sus ataduras. Es un tatuaje. Él me hizo hacerme un tatuaje para que no pudiera recuperarlo después de deshacerme de él. Le sonreí, el sudor picante me corría por los ojos, pero eso estaba bien. El dolor hacía que todo fuera más nítido. Igual que el machete. Lo afilé extra para un corte limpio. Saqué el machete de mi mochila y ella comenzó a luchar con más fuerza. Entonces debería haberte dicho que lo pusieras en un lugar menos indispensable. No, no, no. Apenas podía oírla gritar mientras un silbido penetrante llenaba mis oídos. Levantando el machete con ambas manos, hice un pequeño corte de práctica antes de realizar el corte final. ¿Todo terminaría pronto? ¿Lo extrañaría? Mentiría si dijera que no tenía sentimientos encontrados al respecto. Apretando el mango resbaladizo por el sudor, solté un rugido mientras lo bajaba. No fue tan terrible y musical como el trino agudo en mis oídos, pero aún así se sintió bien. Chu, chu, chu.